Bien, ¿todos pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y pueden ver mi pantalla correctamente? Sí, bro. Sí, señor. Me falta una tilde ahí. Pues, bien. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas que no haya saludado anteriormente. Hoy continuamos con el trabajo que habíamos dado inicio, la sesión de clase del viernes, con respecto al estudio de las cónicas. De alguna manera, nuestro propósito es poder identificar características gráficas de las cónicas a partir de las ecuaciones cuadráticas que las representan y su manipulación algebraica. Es decir, que a mí me den una ecuación cuadrática y a partir de ella identificar a qué tipo de cónica corresponde y también tratar de identificar algunas características específicas de esas cónicas con respecto a su gráfica. Eso siempre con miras a tratar de bosquejar gráficamente las ecuaciones cuadráticas que se nos presenten. De alguna manera ese es como el propósito general del trabajo que nosotros estamos desarrollando. Con respecto a eso quisiera hacer un pequeño comentario. El estudio de las cónicas es un estudio que puede abarcar una gran profundidad, es decir, las características gráficas de cualquier cónica incluyen una gran cantidad de aspectos a analizar. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, uno no logra abordar todas esas posibles características que son muy interesantes. Es decir, a la hora, por ejemplo, de graficar una elipse, uno puede establecer un montón de cualidades gráficas de esas elipses, pero nosotros acá vamos a discutir, digamos que las más básicas y generales, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo con el que contamos. Entonces, habrá muchos aspectos que no abordaremos o que abordaremos muy tangencialmente. Yo querré centrarme en aquellos aspectos más característicos de esas cónicas. El trabajo yo quiero plantearlo de acuerdo a los tres tipos de cónica que hemos discutido y, como les digo, la profundidad con la que abordaremos cada una de esas cónicas estará delimitada por el tiempo con el que podremos contar. La vez pasada, la sesión pasada, nosotros empezamos a abordar lo que yo considero que es la característica más específica de cada una de esas cónicas, que es lo correspondiente a los centros y los vértices en el caso de la parábola. Esos puntos nos dan la posibilidad de ubicar en el plano cartesiano esas cónicas, es decir, de decir más o menos dónde se encuentran en la inmensidad de ese plano cartesiano que todos conocemos. Entonces, es una característica básica y muy importante porque me permite determinar hacia qué lado queda, por decirlo de alguna forma, ya sea la elipse, la hipérbola o la parábola que nosotros vayamos a analizar.
Y ustedes tienen un ejercicio para hoy, en el transcurso del día, con respecto a eso, a encontrar esos puntos claves y característicos de cada una de esas cónicas. Los centros o vértices, dependiendo del tipo de cónica que vayamos a considerar. Para entrar en más profundidad, nosotros necesitamos cierta manipulación algebraica adicional, que es la que se conoce como la ecuación canónica de una cónica. Esa ecuación canónica es de alguna forma la que nos provee de mayor información. En ese sentido, cuando uno puede manipular la ecuación canónica, uno puede extraer mucha información gráfica con respecto a la correspondiente cónica de la correspondiente ecuación cuadrática que me presenta. Cuando yo hablo de la ecuación canónica, yo estoy hablando de una ecuación en la cual aparecen de manera bastante explícita ciertas características de la correspondiente cónica. En el caso particular, por ejemplo, y me quiero centrar en él un instante, de la elipse, la ecuación canónica aparece de una manera bastante evidente el centro de la elipse, que nosotros vamos a llamar h, k, y aparece también una información correspondiente a las medidas que tiene la correspondiente elipse. Ya vamos a entrar a profundizar estas medidas a qué hacen referencia gráficamente. Pero la idea es que cuando yo obtengo la ecuación canónica de una elipse, esa ecuación me permite extraer esa información. Lo mismo va a pasar con las correspondientes ecuaciones canónicas de la hipérbola y de la parábola. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y de dónde saco esta ecuación canónica para extraer la información? Nosotros sacamos esa ecuación canónica del lugar donde siempre sacamos las ecuaciones, donde sacamos la información que hemos analizado hasta ahora. Quiero traer a colación el ejemplo. Bueno, esto era... ¿Dónde está todo lo que yo tenía de la clase pasada? Voy a coger una elipse. ¿Dónde está la elipse? Acá. Cojamos una elipse específica. Entonces, simplemente copio y traigo otra vez acá para que veamos la estructura. Entonces, consideremos la ecuación siguiente, que es una ecuación que corresponde a una elipse. Esa ecuación, al realizar el proceso de completación de cuadrados, llega hasta este punto, que este es el punto en el cual yo puedo extraer el centro de la correspondiente elipse. Es decir, la ecuación, la completación de cuadrados me da el centro, como nosotros veíamos la sesión de clase anterior. Si yo quiero llegar a la ecuación canónica, lo que procede es tratar de estructurar esto en torno a este formato que a mí me están dando originalmente. Y en ese formato, la característica fundamental es que aquí tiene que aparecer un número 1. Y entonces, si yo quiero que esto quede convertido en un número 1, la manipulación algebraica que yo puedo hacer es simplemente coger este 32 y pasarlo a dividir. Y cuando yo lo paso a dividir, entonces me queda todo esto sobre 32 y también me queda
todo esto sobre 32. En ese momento, la ecuación se empieza a tomar la forma que nosotros necesitamos. Es la forma donde hay dos cocientes sumados igualados a 1. El único detalle que quedaría faltando en este momento es lo correspondiente a este numerito 2 de acá y a este 4 de acá. Es decir, aquí no debería aparecer abajo, de acuerdo a esta estructura. Entonces, si yo quiero pasarlo abajo, lo que hago simplemente es pasar a dividir abajo. Es una forma de ver lo que uno llama la simplificación de fracciones. Entonces yo tengo 32 sobre 2, 32 sobre 4, en este caso sería un 4, y ahora sí la ecuación tiene la estructura que nosotros necesitamos. Entonces dense cuenta que la mayoría del trabajo ya estaba hecho. La mayoría del trabajo era el proceso de completación de cuadrados. Lo que viene a continuación es simplemente un proceso de acomodación a cierto formato específico. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me entienden con la idea de este proceso? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál es la información que yo quiero extractar? Cuando yo hablo de una elipse, y ya vamos a hablar de eso gráficamente, o haciendo uso de la herramienta que tenemos, cuando yo tengo una elipse, los datos fundamentales que yo quiero conocer son el centro, que ese ya sabíamos cómo sacarlo, y los radios de esa elipse. Si ustedes recuerdan bien la estructura gráfica de la elipse, eso es como una especie de óvalo, donde uno puede determinar dos longitudes, la longitud horizontal y la longitud vertical, digamos el largo y el ancho de la correspondiente elipse. Eso radio horizontal y radio vertical corresponden a este valor A y este valor B, que si uno mira cuidadosamente la estructura de la gráfica, la estructura de la ecuación debería corresponder a la raíz cuadrada de estos numeritos que están aquí abajo. El radio horizontal es la raíz cuadrada de ese número que está en primer lugar. Entonces yo lo pongo acá. Esa es el radio horizontal. Y el radio vertical corresponde a la raíz cuadrada del otro numerito. Es decir, en este caso, este radio vertical sería igual a la raíz de 32 cuartos. Entonces, toda esa información se extrae de la ecuación canónica a la que finalmente hemos llegado. Y entonces, a partir de la ecuación original que me habían dado, yo puedo llegar a obtener no solo el centro, que el centro lo teníamos hace rato, sino también esos radios. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Listo. Veamos brevemente cómo se ve esto de manera gráfica. Ojalá me deje copiar esto bien. Voy a proyectar toda mi pantalla para poder dar ese salto de mejor manera.
Entonces, la idea de esos radios horizontal y vertical es bastante sencilla. Voy a ver si aquí puedo sacar el centro rápidamente. No. ¿El centro cuánto era el centro de esa elipse? Recuerden cuál es la ecuación. La ecuación está aquí. Entonces el centro de la elipse Menos 2,1. menos 2,1. Voy a ponerlo ahí para distinguirlo. Menos 2,1. Aquí está, en este puntico de acá. Los radios de la elipse, el horizontal y el vertical, corresponden a estas medidas. Voy a ver si me deja trazar el segmento de una manera apropiada. El radio horizontal es la medida que va hasta aquí y el radio vertical es la medida que va hasta aquí. Entonces, cuando yo calculo esas medidas, lo que yo estoy calculando es precisamente esa magnitud. Miren cuidadosamente y vámonos a la ecuación, que aquí el radio horizontal es la raíz de 32 medios, que eso es la raíz de 16, que eso es 4. Miren cómo efectivamente de aquí hasta acá, este segmento mide 4 y el otro segmento que representa el radio vertical es la raíz de 32 cuartos, que si alguien me hace el favor de calcularla con calculadora y me dice cuánto debería dar, cuánto da ese raíz de 32 cuartos decimalmente hablando. Sí, a 2,83, profe. Da exactamente el 2,83 que aparece acá. Entonces miren cómo, y esta parte es la realmente interesante, miren cómo yo llego a determinar esos valores de esos radios a partir de esa ecuación canónica. Entonces, la estructura es, me dan la ecuación, yo hago completación de cuadrados, de ahí trato de llegar a la ecuación canónica, que el proceso digamos que es bastante simplificado, y a partir de eso extraigo esa información con respecto no solo a la elipse, sino a cualquier cónica. ¿Claro el funcionamiento de esto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. ¿Qué pasa en el caso de la hipérbola? En el caso de la hipérbola, el funcionamiento es muy parecido, pero hay un detalle particular con respecto a las hipérbolas. Y es que cuando uno habla de hipérbolas, hay hipérbolas que son horizontales, ya voy a tratar de representar eso gráficamente, y hay otras hipérbolas que son verticales. En ese sentido, la estructura de la ecuación canónica determina cuál es la correspondiente orientación de la correspondiente hipérbola. Entonces quiero que miremos a qué me refiero yo con horizontal y vertical, con un ejemplo bastante sencillo gráficamente hablando. Voy a quitar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ay, ¿por qué me lo duplica? Qué bobada. Historial más bien borrado. Listo, entonces vamos a ver si se puede ver la ecuación. Voy a poner esta ecuación. Voy a poner una ecuación como esta. X al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado. Es una hipérbola. Sus signos son cambiados. Voy a poner acá simplemente más 4x igual a 20. Esto es lo que uno llama una hipérbola horizontal. Es una hipérbola que abre hacia el eje X, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esa hipérbola,
uno ve claramente que su orientación es hacia los lados, por decirlo de alguna forma. Cuando yo tengo una hipérbola, o mejor dicho, el otro ejemplo de hipérbola es el caso vertical, que es cuando yo tengo que esa hipérbola abre hacia los dos lados, hacia arriba y hacia abajo, los dos lados del correspondiente eje Y. Naturalmente, esa hipérbola, tanto en sus dos costados o en sus dos posibles orientaciones, es simétrica con respecto al centro. Una vez yo ubique el centro de esa hipérbola, y ya vamos a hacer ese ejercicio con cuidado en un ejemplo, vemos que en ese centro se reflejan, por decirlo de alguna manera, las dos ramas de la correspondiente hipérbola. Voy a volver a reiniciar este GeoGebra para que no me salga como para que no tenga que borrar pedazo por pedazo, que me demoro más. Entonces, aquí la idea es que a la hora de hablar de una hipérbola, un aspecto destacado es su orientación. ¿Hacia dónde abre? Si es horizontal o si es vertical. Esa información, como les digo, también me la da la ecuación canónica. Quiero que miren que en el caso horizontal, en la ecuación canónica aquí va positivo y aquí va negativo. En el caso de la hipérbola vertical, el de acá primero va negativo y luego el de acá va positivo. Entonces, el proceso sigue la misma estructura. Cuando yo llegue a la ecuación canónica, yo voy a poder determinar cuál es la orientación específica de esa hipérbola. Entonces, miremos la idea. Voy a coger una hipérbola que tenga en algún lado, ya con sus cuadrados completados, esta de acá. Aquí ya está hecha la completación de cuadrados para esta hipérbola. Voy a tomarme el trabajo, o no, todavía no, para que sea al final que lo veamos. Ya lo vamos a graficar. Y aquí lo único que hice fue el proceso de completación de cuadrados que siempre hemos hecho. Es decir, hacemos la separación, la factorización, llegamos aquí. No olvidemos que en este caso específico como el... Ah, no, pero esto no, esto es una parábola. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde está mi elipse? Yo tenía una elipse en algún lado, para que no me toque hacer todas las cuentas. Esto está... Esto sí es una hipérbola. Esto sí es una hipérbola. Listo, pues. Listo, pues. Eso sí es una hipérbola. Ahora, después del proceso de completación de cuadrados, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso de la elipse. Pasamos a dividir el 20. Entonces, en este caso, me queda esto todo dividido por 20. Y este también queda dividido por 20. La misma manipulación. Y aquí claramente me queda un 1. Y también en el caso de la hipérbola, yo cojo este numerito y lo paso a dividir para que se me quite de aquí arriba. Entonces tomo esto. Y me queda aquí abajo 10, porque es 20 sobre 2. Y acá, como no se puede hacer la división exacta, pues yo simplemente lo dejo expresado como 20 tercios. Y esa es la ecuación canónica de esta hipérbola que me habían dado originalmente acá. Es decir, es la misma estructura operativa que en el caso de la elipse.
Lo que cambia con la hipérbola es el tipo de información al que podemos acceder. Cuando hablábamos de la elipse, la información importante era su radio horizontal y su radio vertical. En el caso de la hipérbola, el dato más importante, después del centro, claro está, es la orientación. Es decir, si es una hipérbola horizontal o una hipérbola vertical. Esa información da la estructura de la ecuación canónica. Cuando uno mira esta ecuación canónica que se produjo, yo me doy cuenta que acá hay un número, o mejor dicho, aquí hay un más y aquí hay un menos. Es decir, esta corresponde a este formatico. Por lo tanto, esta hipérbola es horizontal. Vamos al GeoGebra, simplemente para comprobarlo. Tenemos que copie bien. Efectivamente es una hipérbola horizontal y el centro, ese está por acá, el centro sería 3,1. Ubiquemos ese punto, 3,1. Efectivamente, miren que alrededor de este punto, al lado y lado, es como si fuera el reflejo, una rama de la otra. Entonces el centro aquí representa ese punto de simetría. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Estos numeritos de acá representan ciertas medidas. No voy a entrar tanto en detalle en esos números, es de esas cosas en las que no puedo profundizar por cuestión del tiempo. Simplemente voy a mencionar lo siguiente. La raíz cuadrada del número, el denominador, voy a escribirlo así a ver si es claro, del denominador positivo o del denominador, sí, de la parte positiva. A ver si me hago entender, aquí hay una parte positiva y una parte negativa. Este numerito de acá es el radio transversal. Y ya les voy a explicar cuál es ese radio transversal. El radio transversal es la distancia que hay desde acá hasta este puntico, que es la misma distancia que debería haber desde acá hasta el otro puntito. Miren cuidadosamente que en este caso el radio transversal, en el ejemplo, el radio transversal es la raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto da esa raíz cuadrada de 10 decimalmente hablando? 3,16. Miren, efectivamente es lo que mide esta distancia. El otro número también tiene una representación gráfica, pero esa sí es mucho más elaborada de determinar y esta quiero dejarla como una pregunta para el que quiera profundizar, que investigue el otro número que representa, o el otro denominador que representa gráficamente. Esto es una pregunta de indagación de ustedes para los curiosos. Que diga, bueno, si este número ya sé qué significa, pero este otro número, ¿qué representará en la gráfica? Es un poco más complicado
de establecer, o no más complicado, sino nos tomaría mucho tiempo, tratar de analizar este número, para qué me sirve a la hora de hablar gráficamente. Pero digamos que con esta información que yo tengo, lo que corresponde a la orientación, lo que corresponde al centro y lo que corresponde a este radio transversal, esa información es suficiente para caracterizar gráficamente la correspondiente hipérbola. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? Quiero que miren cuidadosamente lo siguiente. Voy a olvidarme voy a copiar este pedacito nomás. Voy a copiar, es que ahí como que lo reduzco bastante, de pensarlo a ver cómo lo planteo. Lo quiero plantear así, ¿listo? Voy a olvidarme de esta parte de aquí arriba. Si aquí, por ejemplo, en vez de haberme dado 20 en esta parte de la completación de cuadrados, me hubiera dado menos 20, el efecto que tiene este número negativo al dividir es que me cambia el signo de los números o de los denominadores. Cuando yo paso a dividir un número negativo, esto que era positivo se vuelve negativo, esto que era negativo se vuelve positivo, y en este caso, la ecuación me quedaría de esta forma. Menos x menos 3 al cuadrado sobre 10, aquí me quedaría con un más, y en este caso, si esto hubiera sido lo que hubiera pasado, la hipérbola sería una hipérbola vertical, y en ese caso el radio transversal sería la raíz de este número, el que queda en el denominador de la parte positiva. Es muy importante que tengan en cuenta eso, que el signo de este número que quede acá puede alterar los signos que originalmente traía la ecuación. Esto puede arrancar siendo positivo en X y negativo en Y, pero a la hora de llegar a la ecuación canónica, que es la que realmente me da la orientación, esos signos pueden cambiar. Por eso es importante llegar hasta la ecuación canónica para establecer ese numerito de ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Señor. ¿Dudas? Esta pregunta sí se las dejo para indagar, es que no los quiero llenar como de tanta información. Me interesa la información más esencial para ese proceso de identificación de las características. Bien. Entonces, un pequeño resumen antes de terminar con la parábola. Con la elipse, con la ecuación canónica, yo obtengo, bueno, el centro, que ese ya lo tenía hace rato. Tengo los radios horizontal y vertical. Esos radios horizontal y vertical me dicen si es más largo horizontal o más largo vertical, y eso también da una idea de la forma de orientación de la correspondiente elipse. Pero aquí la información es radio horizontal, radio vertical. En el caso de la hipérbola, la información relevante, aparte del centro, es su orientación, si es horizontal o es vertical. Permítanme, devuelvo esto a como era correctamente, más menos, aquí era más menos, de acuerdo al ejercicio que habíamos tomado. Y el otro dato relevante es este radio transversal, que vuelvo y digo, es la distancia que hay desde el centro hasta las ramas de la correspondiente hipérbola. Es decir, eso me dice qué tan separadas están las ramas de la hipérbola
entre sí. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí me No. escuchan? Sí, profe. Cerremos con la parábola para entrar a descanso. La parábola, ¿qué la hice? Aquí está. Quiero que miren cuidadosamente el funcionamiento de la parábola. En la parábola, la ecuación canónica también tiene dos formas específicas. Tiene la forma x menos h cuadrado igual a un número por y menos k cuando es vertical, y tiene y menos k al cuadrado igual a un número por x menos h cuando es horizontal. Claramente, h, k es el vértice de la correspondiente parábola. Entonces, h, k es el vértice. Y ese número a que me resulte ahí es un número arbitrario. Es decir, es un número que surge del proceso de completación. Entonces, cuando yo llego a la ecuación canónica, esa ecuación me va a decir quién es positivo, perdón, si la parábola es vertical, ya les digo a qué me refiero con una parábola vertical, o si es horizontal, y aparte de eso, este numerito que salga acá me va a decir si es una parábola positiva o una parábola negativa. Ya les voy a entrar a explicar a qué me refiero con eso de vertical, horizontal, positiva, negativa, aunque yo creo que ustedes tienen cierta intuición porque ustedes están relativamente familiarizados con las parábolas. Es la cónica con la cual ustedes tienen más relación. Pero la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar. Y voy a coger una ecuación. Voy a simplemente hacerlo de la forma fácil. Voy a quitar todo este pedazo. Esta es una parábola vertical. Vertical significa que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Una parábola horizontal es una parábola que abre hacia los lados, que abre o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vertical hacia arriba o hacia abajo, horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando yo hablo de esta orientación positiva o negativa, lo que hago es especificar hacia cuál lado abre exactamente. Me explico. Cuando una parábola es vertical y la orientación es positiva, abre hacia arriba. Si la orientación es negativa, abre hacia abajo. En el caso de las parábolas horizontales, positivo significa que abre hacia la derecha y negativo significa que abre hacia la izquierda. A eso hago referencia con esto de la, ¿dónde está? Orientación positiva o negativa. Es decir, aquí hay vertical positivo, que es hacia arriba, vertical negativo, que es hacia abajo, horizontal positivo, que es a la derecha, y horizontal negativo, que es hacia la izquierda. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora sí cojamos esa parábola que tenía por ahí en algún lado, la que le había hecho el proceso de completación de cuadrados. Aquí está. Para que vean lo sencillo que queda. Entonces, esta era una parábola.
Aquí hice el proceso de completación de cuadrados de siempre. Aquí hice este truquito para sacarle el centro. Espero que ustedes lo recuerden bien, que es pasar este 4x y factorizar este número para que aquí me quede este numerito. Y miren que en la ecuación canónica, la única diferencia con respecto a este es que acá este numerito de la izquierda no debería estar. Entonces, el único paso que me falta, y este lo hago rápido, es, cojo el -8 y lo paso a dividir. Y cuando yo paso a dividir ese -8, miren lo que sucede. Aquí me queda este -8, desaparece de acá, y este 4 dividido -8 se convierte en -1/2. Entonces, así me queda la ecuación canónica de esa parábola. Entonces, miren cuidadosamente. Aquí el vértice sale rápido. Aquí el vértice es... El vértice es... ¿Cuál sería el vértice de esa parábola? ¿Quién me lo dice rápidamente? 13, menos 2. 13, menos 2. Ese sería el vértice. Miren que acá en esta ecuación la diferencia entre los dos, vertical horizontal, es cuál es la variable que está elevada al cuadrado. Para el caso horizontal, la que queda al cuadrado es la variable y. Entonces, esta parábola es horizontal. Y es horizontal y la orientación, que es este numerito de acá, es negativa. Es decir, es horizontal negativa, o sea que abre hacia la izquierda. ¿Sí estamos de acuerdo con ese análisis? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Regálenme un minutico, por favor, que tengo que arreglar algo acá. Y ya les dejo la pantalla puesta, 2 minuticos, y ya continuamos con esto. ¿Listo? Discúlpenme. Entonces, estábamos en el análisis de la parábola.
Y para esta parábola identificamos lo siguiente. Identificamos que el vértice es 13, menos 2, que es una parábola que es horizontal y que su orientación es negativa. Es decir, en resumen, que abre hacia la izquierda. Verifiquemos efectivamente esa información. Aquí voy a quitar esto. Voy a poner esa ecuación que tenía originalmente. Y dense cuenta que sí, que efectivamente la parábola, bueno, su vértice era, esperen, lo tomo otra vez, era, ay, ¿por qué me hace esto? Era 13 menos 2. Entonces veamos que efectivamente es ese punto, 13, menos 2. Aquí está el vértice y efectivamente es horizontal y efectivamente su orientación es negativa, entonces abre hacia la izquierda. Esa información es la información importante cuando uno va a graficar una parábola, o más que para graficar, una característica importante en la descripción gráfica de la parábola. Esto no es tanto para que ustedes grafiquen, porque ustedes no hacen estas gráficas a mano. Con ese programa que les doy, ustedes las pueden hacer en el programa. El propósito es que ustedes puedan identificar estas características que les estoy mencionando a partir de la correspondiente ecuación. Es decir, que me digan a partir de la ecuación cuál es el centro, cuál es el vértice, el radio horizontal y vertical, la orientación si es una hipérbola o una parábola, y en el caso de la hipérbola el radio transversal. Todo esto es información que yo puedo extractar de la ecuación a través del proceso de completación de cuadrados. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. No, profe. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Es bastante información, o mejor dicho, es variada información. Pero bueno, ustedes la pueden revisar siempre. Total, este documento yo lo comparto. Si ustedes se han dado cuenta, yo he compartido lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos la primera clase de hace 8 días. Compartí un archivo en el Moodle para que ustedes tengan como esa información ahí. Esto también queda en el video. Lo mismo, todos estos datos están o van a estar también en la plataforma de Moodle. Entonces, es simplemente recordar cómo era que se sacaba el centro en este caso, cómo era que se sacaba la orientación, simplemente haciendo referencia a estas propiedades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Como les dije al principio, hay otro tipo de información que uno puede extraer de estas ecuaciones. Alguien podría preguntarse, este número menos un medio, ¿qué representa gráficamente? Esa es otra indagación que los curiosos, es decir, no lo voy a preguntar yo, ni mucho menos, pero el que tenga curiosidad puede indagar. Lo que les puedo decir con respecto a esta información es que sirve para encontrar lo que se conoce como el foco de la parábola.
Ese foco es un punto en la parábola. De pronto ustedes habrán escuchado hablar de él en algún momento. Ese punto, ese foco, se encuentra a partir de este numerito. Este numerito representa cierta distancia y esa distancia le sirve a uno para encontrar ese foco. Yo no entro a profundizar ahí, nuevamente profundizo hasta donde me da el tiempo y siento que con los datos que hemos analizado hoy es lo suficiente para describir gráficamente cualquiera de las tres cónicas que hemos discutido hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Son las 12:55. Yo quisiera que hiciéramos la pausa de costumbre de 10 minutos para que se alejen un poco de los computadores y eso, puedan descansar un poco la mirada. Y a la 1:05 nos volvemos a ver y continuamos nuestro trabajo, pero ahora con ecuaciones de tres variables. Vamos a ver en esas ecuaciones qué tipo de gráficas podemos obtener y cuáles son las características de esas gráficas. Entonces nos vemos en 10 minutos. ¿Listo?
¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Entonces, una pequeña corrección. Loide. Queda bien. En esta segunda parte de la clase, quiero empezar a describir cómo es el trabajo que vamos a desarrollar con las ecuaciones cuadráticas, pero ahora de 3 variables. A grandes rasgos, la estructura del trabajo es la misma. Tratar de establecer ciertas características gráficas a partir de la ecuación. Es decir, todo ese trabajo que hicimos con las ecuaciones de 2 variables, de a partir de la ecuación identificar qué tipo de gráfica es, qué características particulares tiene, vamos a hacerlo también con las ecuaciones cuadráticas de 3 variables. En este trabajo, nosotros vamos a considerar una clasificación muy parecida a la que teníamos para las cónicas. Es decir, al igual que en las cónicas, aquí vamos a hablar de 3 tipos de gráfica. Estas gráficas son las que se conocen como las superficies cuádricas. Para los que alguna vez hayan escuchado hablar de ese concepto. Este nombre indica que ahora nuestro tipo de gráfica tiene una naturaleza diferente a las gráficas que veíamos anteriormente. Anteriormente nuestros dibujos eran en 2 dimensiones, en el plano cartesiano. Pero ahora, como nosotros vamos a trabajar sobre una ecuación o ecuaciones de 3 variables, esas gráficas ya no van a ser bidimensionales, sino que ahora van a ser tridimensionales. Van a ser superficies tridimensionales en el espacio cartesiano. Eso va a traer, claro está, algunas dificultades adicionales. Pero vamos a tratar de simplificar este proceso lo más posible para que esas dificultades se vayan superando de una manera más o menos tranquila. Pero el punto es que ahora para este tipo de ecuaciones las gráficas van a tener 3 dimensiones. Van a ser objetos espaciales, por decirlo de alguna manera. Y esos objetos se clasifican en 3 tipos: los elipsoides, los hiperboloides y los paraboloides. La clasificación en cada uno de esos 3 tipos es muy similar, casi que calcada, de la clasificación que teníamos para las cónicas. La diferencia está en que en este nuevo tipo de ecuación hay 3 coeficientes cuadráticos. No olviden que para las cónicas, y me devuelvo un poquitico, para las cónicas, el que determinaba la clasificación, o los que determinaban la clasificación, eran los 2 coeficientes cuadráticos. En este caso, los que determinan la clasificación son también los coeficientes cuadráticos. Lo que pasa es que ahora son 3. A, B y C.
Esos coeficientes cuadráticos presentan o pueden presentar tres particularidades, por decirlo de alguna forma. Puede ser que los tres sean del mismo signo, es decir, que los tres coeficientes sean o positivos o negativos. Puede pasar, ese es otro caso, que los tres coeficientes tengan diferente signo, aunque decir diferente signo acá puede ser un abuso del lenguaje, porque pues no es que todos los tres tengan un signo diferente entre sí. A lo que hago referencia es que no todos tienen el mismo signo, es decir, que aquí haya dos positivos y un negativo, o el otro caso, vamos a irlo ampliando, o dos negativos y un positivo. Es decir, por decirlo de una manera más precisa, y tal vez debía haberlo escrito así, que haya un coeficiente que tenga signo diferente a los otros dos. En ese caso, ese es el otro caso que hay, o el otro caso es que alguno de los coeficientes cuadráticos sea igual a 0. No olviden que eso es una posibilidad, que algunos coeficientes sean iguales a 0. En ese caso, nosotros hablamos de otra situación. Entonces, estos tres casos evocan a los tres casos que conocíamos en las cónicas. Y cada uno de ellos representa un tipo de superficie cuádrica con nombres muy parecidos a los que teníamos para las cónicas. Antes era elipse, hipérbola y parábola, ahora es elipsoide, hiperboloide y paraboloide. Esa clasificación, digamos que hasta el momento no tiene mayor problema. El problema o el detalle empieza a darse en que en el caso de las cuádricas, esta clasificación es muy superficial, porque dentro de los paraboloides hay tres tipos de hiperboloide, lo que se llama un hiperboloide de una hoja, hay otro que se llama de dos hojas, y hay otro que se llama el hiperboloide cónico, ese lo vamos a ver posteriormente. Y en los paraboloides también hay una subclasificación. Está lo que se llama el paraboloide elíptico y está lo que se llama el paraboloide hiperbólico. Elíptico debe tener tilde, sí. Hiperbólico debe tener tilde, sí. Esos son, de una manera más detallada, los tipos de superficie cuádrica que hay. Y eso nos indica que, por lo menos para las cuádricas donde hay ciertos tipos particulares, hay que hacer un ejercicio de clasificación posterior a la clasificación original. Es decir, después de haber mirado esto, de haber mirado estas características, si por ejemplo yo obtuve un hiperboloide, posteriormente tengo que entrar a mirar si es un hiperboloide o de una hoja o de dos hojas o cónico. Entonces acá aparecen muchos más matices, muchos más colores dentro de esta clasificación de las superficies cuádricas. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien?
¿Siguen ahí? Sí, señor. Listo, pues. Ojalá sigan ahí, ojalá no se hayan ido. Esperaría yo que no se hubieran ido todavía porque todavía falta, todavía tengo bastantes cosas que decir el día de hoy. Yo esperaría que no se fueran. Tal vez sea útil para ustedes quedarse, escuchar y tener la posibilidad de preguntar. Bien. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿O cuál debería ser el paso a seguir? El paso a seguir debería ser, en primer lugar, entrar a describir cuáles son las características básicas de cada cuádrica. Entonces voy a tratar de hacer esto en esta misma tabla, como para que tengamos una... eso me gusta. Una estructura o una tabla o un formato en el cual guiarnos más fácilmente. Cuando nosotros hablemos de elipsoides, vamos a hablar o vamos a tener que especificar las siguientes características. Lo que llamamos el centro del elipsoide y lo que llamamos los radios del elipsoide. Entonces, va a ser este como nuestro eje a determinar. En el caso de los hiperboloides, vamos también a hablar de un centro, pero aquí no vamos a hablar de radio, sino aquí vamos a hablar de la orientación. A grandes rasgos, lo que es la orientación de un hiperboloide. Y en el caso del paraboloide, vamos a hablar del vértice y vamos a hablar de la orientación. También la orientación en esos casos. Si ustedes miran cuidadosamente, el tipo de características que vamos a analizar son muy similares a las características que teníamos para las cónicas. Centro y radio para la elipse o elipsoide, centro y orientación para el hiperboloide, vértice y orientación para el paraboloide y para los distintos tipos de hiperboloide. La idea de este trabajo es hacerla cuádrica por cuádrica. Entonces yo quiero arrancar con el elipsoide. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que ya sepamos sobre las cónicas para analizar este tipo de cuádricas. Pero primero quisiera como entrar a discutir la parte gráfica. Entonces, me voy a mover aquí. Aquí sí voy a tratar de dejarlo fijo. No, mejor no. Mejor toda la pantalla. Bien. Listo. Y ya. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí. Bien. Esto es el espacio cartesiano. En este espacio que ustedes ven, en esta estructura que les estoy mostrando, hay tres ejes. Estos ejes que están acostados, por decirlo de alguna forma, el eje rojo y el eje verde, son simplemente el plano XY. Este es el eje X y este es el eje Y. Y este eje azul que aparece acá es el eje Z, que es un eje perpendicular tanto al eje X como al eje Y. En ese espacio nosotros podemos ubicar puntos con tres coordenadas. Tal vez ustedes estén familiarizados, por ejemplo, el punto 2,4,5 es este puntico de acá. ¿Me vas a decir algo alguien? Que en este puntico lo que estoy diciendo es
que en X vale 2, en Y vale 4 y en Z vale 5. Entonces, en el espacio cartesiano, los puntos tienen 3 coordenadas que representan la ubicación con respecto a cada uno de esos ejes. La idea no es muy complicada, es una generalización natural de lo que pasaba en el plano cartesiano. Solo que aquí añadimos un eje más. Entonces ya es una coordenada en X, una coordenada en Y, y ahora aparece también una coordenada en Z. En este contexto es donde se van a desarrollar nuestras gráficas de ahora en adelante. El proceso o la idea de esas gráficas es que si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado más 4x, voy a ponerlo como simplecito, menos 4x más 8y igual a 30. Me faltó, me faltó una z, perdón, más 4z, qué pena, por el momento los dibujos los confunden, es que no he terminado, más 4x menos 8y igual a 30. En esta ecuación, los 3 signos son iguales. Espero que todos podamos ver eso con claridad. Es decir, aquí está este positivo 2, este positivo 3, este positivo 4. ¿Sí se alcanza a ver bien esta ecuación que escribí acá? ¿Sí se alcanza a ver bien la ecuación? Sí, profe. Sí, señor. Esto es lo que nosotros llamábamos un elipsoide. Y gráficamente un elipsoide tiene esa estructura gráfica que ustedes están viendo acá. Es decir, en ese elipsoide nosotros tenemos como la generalización tridimensional de lo que pasaba con la elipse. Esa es la representación gráfica de un elipsoide. Y si yo naturalmente cambio algún número, pues me produce un elipsoide ya sea más angosto, más largo. Si yo, por ejemplo, aquí le meto otro número, más 2z, este me produce otro elipsoide. Pero la estructura general de un elipsoide siempre es este dibujito o esta especie de estructura ovalada. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de identificar acá? Permítanme un segundo. Aquí lo importante de identificar es el centro, que es como el puntico que queda, es que ahí no puedo, a ver si puedo acercarme un poquito más. El puntico que queda en toda la mitad de este elipsoide o de este dibujo. Eso es como lo primero que vamos a tratar de identificar. Y lo segundo son los radios, es decir, las medidas que hay desde el centro a cada uno de los lados o de las paredes del correspondiente elipsoide. ¿Cuál es la idea entonces? Voy a coger un elipsoide, y aquí sí me paso a esta pantalla. Consideremos la siguiente ecuación. Entonces vamos a tomar un elipsoide o la ecuación de un elipsoide muy sencilla. 2x al cuadrado más 3y al cuadrado más 8z más 4x menos 6y más 16z, igual a 20. Esta ecuación corresponde a la ecuación de un elipsoide
porque todos los coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo. Todos son positivos. Nosotros vamos a realizar el proceso de completación de cuadrados. Nosotros ya habíamos discutido cómo funcionaba la completación de cuadrados para este tipo de ecuación de 3 variables. Funciona exactamente igual que para el caso de 2 variables, solo que tenemos una variable adicional a la cual considerar en este caso. ¿Podrán ustedes realizar el proceso de completación de cuadrados de esa ecuación? ¿Pueden hacer ese proceso? Sí, señor. Entonces, por favor, hagan la completación de cuadrados y me dicen qué les resulta. 3 minuticos para que hagan ese proceso. Permítanme un segundo, ya fijo otra vez la pantalla de la presentación. Por favor, hagan la completación de cuadrados de esta ecuación de acá. Profe, Cuéntame. si no estoy mal, sería 2 factor de x más 1 al cuadrado. Listo, regálame un segundo. Tan, tan. 2x más 1 o menos. Más 1 al cuadrado, Más 1 al cuadrado. ¿Sí? más 3 y menos 1 al cuadrado, Y menos 1 al cuadrado. ¿Sí? más 8z más 1 al cuadrado, 8z más 1 al cuadrado. igual a 33. Confirmación de los demás. Muchas gracias. Sí, profe, sí, eso. Sí, profe, a mí me da igual. Sí, profe, igual.
Con este proceso no debería haber problema ya, ni en 2 ni en 3 variables. De hecho, si quisiera hacerlo con 4 o con 5 variables, funciona exactamente igual. Ahora, no olvidemos cómo trabajábamos con la elipse. Nosotros teníamos que llegar a una ecuación que llamábamos la ecuación canónica, y en esa ecuación canónica la estructura era que aquí apareciera un 1 y que aquí aparecieran solo divisiones, por decirlo de alguna forma. Aquí el proceso es exactamente igual al proceso de la elipse. Es decir, lo que yo hago es paso este 33 a dividir. Entonces acá cojo este 33, lo puedo copiar bien. ¿Vas a decir algo? Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Aquí me queda igual a 1. Eso era lo que hacíamos con la elipse. Y luego estos numeritos los pasábamos abajo a dividir. ¿A alguien se le quedó el micrófono activado? ¿O es que me va a decir algo? Juan David Torres tiene el micrófono prendido. Ya lo callé. Listo, pues. Bien. Miren que el proceso que hice a continuación es el mismo proceso que hacíamos con la elipse. Entonces uno ve la relación algebraica entre elipsoide y elipse. Lo que pasa es que lo hice con una variable adicional. ¿Estamos claros hasta ahí? No siento que tenga necesidad de profundizar mucho en esto porque es como un proceso ya recurrente. Pero no sé si tengan alguna pregunta. No, profe. No, profe. Entonces miremos lo siguiente. Aquí yo tengo el centro, que tiene la misma estructura de siempre. El centro es estos numeritos de acá, pero con los signos cambiados, menos 1, 1 y menos 1. Y estos números de aquí abajo, la raíz cuadrada, siempre la raíz cuadrada, son el radio no sé cómo llamarlo, aquí horizontal no tiene sentido. Radio en el eje X, y ya entro a detallar eso en la gráfica. El radio en el eje X es la raíz de este, es decir, sería la raíz de 33 medios. A ver si lo logro hacer rápido así. El radio en el eje Y sería la raíz de 11. El radio en el eje Z sería la raíz de 33 octavos. También copio de acá. La raíz de 33 octavos. Entonces, voy a tratar de ponerlo todo en la misma pantalla para que podamos verlo todo en su conjunto en la medida que podamos. Ahí está. Tengo el elipsoide, hago la completación de cuadrados. Procedo a hacer la ecuación canónica. Yo puedo sacar el centro, que es
estos números con los signos cambiados, y ahora aquí me van a salir no 2 radios, como en el caso de la elipse, sino que me van a salir 3 radios. Aquí ya no se habla de horizontal o vertical, esa noción se pierde en el mundo tridimensional. En el mundo tridimensional uno no habla de algo horizontal o algo vertical, sino que uno lo habla en términos de los ejes. El radio en el eje X es esta medida, el radio en el eje Y es esta otra medida, y el radio en el eje Z, aquí corrijo, es esta otra medida. Esos son los datos fundamentales para representar gráficamente un elipsoide. Quiero que entremos a mirar, y aquí me voy nuevamente a GeoGebra. Entonces voy a compartir toda mi pantalla para que podamos hacer ese salto. Este es GeoGebra, pero en 3 dimensiones. Entonces, aquí las cosas funcionan ligeramente diferente. Y lo que voy a hacer es coger esta ecuación que me habían dado originalmente y vamos a mirar la gráfica. Entonces voy por acá. Este es el elipsoide que corresponde a esta ecuación. Entonces miren cuidadosamente a qué hace referencia cada uno de los datos que saqué de acá. El centro es -1, 1 y -1. Entonces el centro es -1, 1, -1. Si ven el puntico, es este puntico azul de acá. Este efectivamente es el punto que queda en la exacta mitad del correspondiente elipsoide. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver, es que aquí me quedó como muy bajito el elipsoide, pero bueno, este sería el centro. A ver si de pronto alejándome eso y me acerco más por debajo. A ver. No me deja ver mucho más abajo. Menos mal que me salió incluso ahí. Listo, pues. Ese es el elipsoide. Y ese es el centro del elipsoide. El punto -1, 1 y -1. Los radios en X, en Y y en Z representan lo siguiente. A ver si tengo estas herramientas por acá. Tengo líneas, segmentos. Listo. Aquí el dibujo no va a ser tan preciso como en el caso bidimensional, pero bueno, vamos a tratar de establecerlo. El radio en X es la medida que hay desde acá hasta acá. Permítanme un segundo, aquí la manipulación es un poco más complicada. Aquí de repente no se vea como tan clarito. De hecho, no sé si el cálculo quede como bien. Da un número, pero no puedo decir que me haya quedado totalmente preciso. Voy a ver si lo puedo parar. Ah, ya sé cómo hacerlo mejor. Listo. Que quede como paralelo al eje X. Se llama radio en X porque es un radio que es paralelo al eje X. Es esta medida de acá. No me está quedando exactamente como la quiero. Voy a hacer un pequeño trabajo más. A ver si así sí me cuadra mejor. De pronto así un poquito, que no puedo garantizarlo en su totalidad. Yo diría que así, pero uno va a mirar y se le descuadra. Sí, seguramente se descuadró, pero la idea de ese radio horizontal es que mida la distancia desde el centro hasta el borde totalmente paralela al eje X, que es este eje rojo de acá. Este es el radio en el eje X.
El radio en el eje Y, y aquí ya no me voy a poner con tanto detalles para que vean, de hecho, la complicación que esto puede llegar a tener. No, primero tengo que rotar. A ver si me queda como bien. Listo, pues. Yo creo que así me queda como mejor si lo hago de esta forma. El radio en el eje Y es la distancia que hay. Ay, pero esto me quedó. No, pero ahí no veo nada. Ese es el problema de trabajar con estas cosas. Listo, pues. Aquí tengo este y lo mido hacia allá. A ver, ya después lo cuadro. Tan. Aquí no va a quedar perfectamente medido por el programa, pero me importa es que ustedes vean cuál es la idea. Mira, esto quedó re mal. Pero aquí ya puedo mover. Tan. Eso, mejor así. Listo. Tal vez ahí no quede tan perfecto, pero por lo menos ilustra lo que quiero ilustrar. Ah, no, ahí quedó bastante bien. Miren, el radio en Y es la distancia que hay desde el centro, paralela al eje Y, hasta el borde del elipsoide. Y el radio en el eje Z es la distancia desde acá hasta el borde del elipsoide, pero ahora paralelo al eje Z. Aquí queda un poquitico descuadrado, aquí lo puedo mover de pronto así, y ahí queda, yo creo que muchísimo mejor. Estos son los tres radios a los que hago referencia. Aquí está el centro, este es el radio en X, paralelo al eje X, este es el radio en Y, paralelo al eje Y, y este es el radio en Z, paralelo al eje Z. Esos tres radios son los que estamos encontrando con este proceso de completación de cuadrados y de especificación de estos parámetros. Entonces, yo puedo identificar a partir de esto cuál es el centro del elipsoide y puedo identificar cuáles son las medidas, por decirlo de alguna forma, de largo, de ancho y de alto del correspondiente elipsoide. Si es más o menos clara la idea de este proceso de identificación de las características del elipsoide. Sí, profe. El dibujo no es, y ese es el problema que vamos a enfrentar con las cosas tridimensionales, el dibujo no es lo más exacto posible. Las medidas, por eso no quiero ni mostrarle las medidas porque van y se me confunden, porque muy seguramente no estén bien calculadas, porque ni siquiera sé si toqué realmente el borde, pareciera que sí, pero toca hacerlo lo más preciso posible. Por eso es que estas medidas es preferible calcularlas con la ecuación que ponerse a medirlas sobre el dibujo. De ahí está la importancia de poder sacar esta información a partir de la ecuación. Yo creo que ahí quedó mejor, pensaría yo. No, horrible. Yo creería que ahí queda mejor. Tampoco. Listo, pues ya. Me conformo con eso y ya no me pongo a fregar más porque me saco un ojo. Listo. Bien. Entonces, la idea sigue siendo la misma de siempre. Yo tengo una ecuación y quiero sacar características gráficas de esa ecuación. En el caso del elipsoide, es relativamente claro qué es lo que estamos encontrando. Pero quiero que miremos, y con esto los quiero dejar la sesión de hoy, en el caso de los hiperboloides. Voy a borrar estas medidas. Voy a borrar esto de acá, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Y voy a hacer simplemente el siguiente ejercicio. Yo sé que esto es un elipsoide
porque todos sus coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo. Para que fuera un hiperboloide, pues yo necesitaría que alguno de los signos tuviera, alguno de los coeficientes tuviera signo distinto a los otros. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio este más por un menos, esto es lo que uno llama un hiperboloide. El punto es que, como yo les decía hace un rato, como yo había puesto acá, hay varios tipos de hiperboloide. Este que ustedes están viendo en este momento es lo que uno llama el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de dos hojas, a ver si le pego al que es este otro tipo de gráfica. Lo que es ¿sí? Este de acá es lo que uno llama el hiperboloide de dos hojas. Y el último hiperboloide, que es el que uno llama el cónico, ese sí no sé. Voy a tratar de mirar a ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el siguiente truco. ¿Será no? Hasta que cuadre. Este sí no sé si se los voy a poder mostrar, porque ese sí es un caso muy específico. El hiperboloide cónico lo muestro más fácilmente quitando todo esto. Todo esto lo quito. Esto es un hiperboloide, miren que un coeficiente es distinto a los demás. Este es el hiperboloide cónico. Entonces, aquí se ve un poquitico más clara la diferencia. Aquí tengo el hiperboloide de una hoja, aquí tengo el hiperboloide cónico, y aquí tengo el hiperboloide de una sola hoja, de dos hojas. Entonces uno empieza a ver la complejidad del trabajo con los hiperboloides, porque en primer lugar los dibujos no son como tan conocidos como el caso del elipsoide, y en segundo lugar es un poco complicado mirar qué es lo que uno le va a medir a esto. Como les decía a ustedes, en el caso de los hiperboloides, que los vamos a trabajar con más detalle la próxima sesión de clase, hay dos aspectos fundamentales que nos interesan. Lo que llamamos el centro, que el centro correspondería a este puntico que queda en la mitad, pero claramente eso depende del hiperboloide. Lo voy a fijar para que vean a qué me refiero con centro. Aquí está el punto, este sería, digamos que el centro. Me queda más fácil si pongo esto. Esto es el centro, y entonces dependiendo del tipo de hiperboloide, si es de una hoja, representa este puntico que está en la mitad de la barriga, por decirlo de alguna forma. En el caso del hiperboloide cónico, el centro representa este puntico en el cual se abren los dos conos, y en el caso del hiperboloide de dos hojas, ese representa es este puntico que queda en la exacta mitad de las dos hojas del hiperboloide. Entonces, eso es algo que estamos interesados en encontrar. Y miraremos ese trabajo en detalle la próxima clase. El otro aspecto que vamos a entrar a detallar es lo que yo llamo la orientación. Para que entiendan a qué me refiero con la orientación, miren lo que pasa con este otro hiperboloide de dos hojas. Entonces, esta es una orientación. La otra orientación es esta de acá, la que teníamos originalmente. Y la otra orientación es la que tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a ver que en estos hiperboloides hay tres orientaciones
y vamos a tratar de identificar a partir de la ecuación a qué tipo de orientación corresponde. Esto de los hiperboloides, obviamente, la próxima clase lo voy a atacar en detalle. Simplemente quería que se fueran con la idea de la complejidad que está detrás del trabajo con este tipo particular de cuádrica que vamos a entrar a trabajar la próxima clase. Es decir, no se preocupen si lo del hiperboloide los tiene confundidos un poco todavía. Eso lo voy a profundizar la próxima clase. Simplemente era como un abrebocas a lo que haremos el viernes. Eso es, como por no agotarlos más y no agotarnos más, lo que quería discutir el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta específica en este momento con respecto al trabajo que hemos desarrollado. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? A grandes rasgos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces yo quiero el siguiente ejercicio para la próxima clase, ¿o no? De hecho, no para ninguna clase, sino para que ustedes lo vayan mirando y si llegan a tener dudas, me van preguntando. Nosotros, yo había dejado este ejercicio, esta tarea es para hoy, encontrar los centros y los vértices de estas cónicas. Un ejercicio que me gustaría que hicieran, como para dejar totalmente clarificado lo de las cónicas, es que a estas ecuaciones me le encuentren la otra información. Es decir, hasta el momento, por ejemplo, esto es una elipse. Aquí hasta el momento le han encontrado el centro. Ahora quiero que le encuentren el radio horizontal y el radio vertical. En este hiperboloide ya tienen que haber encontrado el centro para el día de hoy, como un ejercicio adicional, pero no para entregar, sino simplemente para que vayan estudiando. Quiero que a este le encuentren la orientación y el radio transversal. Y para esta parábola ya le encontraron el vértice, supongo yo, o para hoy deberían tener el vértice. Quiero que vayan trabajando en encontrar la orientación de esta parábola. Para dejar como lo de las cónicas cerrado y poder meternos de lleno con el análisis de las cuádricas. Si es claro el ejercicio que les estoy pidiendo, que no es para entregar ni es evaluable, lo que es para entregar y es evaluable es esto que ustedes están viendo en pantalla. Yo quiero que ustedes, como ejercicio, le vayan encontrando toda la información adicional. ¿Sí me hago entender? ¿Que estoy siendo claro? Sí, señor. Listo, pues. Ahora sí. Ahora sí, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes para empezar a trabajar con esos hiperboloides. Vamos a ver qué tanto podemos trabajar de ellos. Y nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esto no haya sido como muy extenso. Si ustedes lo miran con cuidado, en el fondo no es muy complicado. Simplemente hay que tener claridad sobre las pautas establecidas. Nos vemos entonces el viernes. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias a ustedes. Profe, tengo una pequeña pregunta. Dime. Profe, los ejercicios que toca entregar hoy se entregan con sus gráficas. No, porque es que el ejercicio es muy específico, Cristian. Es el centro o el vértice. Ya, Ok, no más. ¿Listo? dice el señor. De Bueno, gráficas todavía no va a pedir nada. Posteriormente los iré pidiendo, pero por el momento no.
Ah, ¿Listo? listo, gracias. Chao. Bueno, que estés bien.